Entonces yo lo que les voy a comentar el día de hoy para que charlemos sobre esta situación es para que hablemos un poquito sobre el conocimiento del riesgo. Ya mi compañero les habló principalmente de lo que tenía que ver con esos eventos históricos que conformaron todo nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces yo ahorita les voy a hablar sobre el conocimiento del riesgo. Pero me gustaría primero preguntarles a ustedes qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando se hace alusión a la palabra riesgo. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan cuando... Algo fatal, por ejemplo. Un evento que puede suceder. Un evento que puede suceder. El peligro. Peligro. ¿Alguien quiere decir otra cosita que se le venga hacia la cabeza cuando hablamos de riesgo? O sea, algo que Catástrofe. Digamos que todo lo que han mencionado está relacionado con esa palabra. Entonces vamos a desglosarla, vamos a empezar a dilucidarla. ¿Listo? Pasemos por favor a la otra diapositiva. Entonces aquí, démosle aquí. Sí, ella se reproduce como en la parte de abajito. No, ahí les quería mostrar un video de cómo generalmente en nuestra ciudad de Santiago de Cali se han presentado distintas situaciones de emergencia. Entonces era un videito cortico en el cual las emergencias que ocurren generalmente cuando llueven, y ya lo hemos evidenciado, cuando aquí hay unas intensas lluvias, esto se vuelve un poco complejo, ¿no? Tanto en la zona de ladera, tanto en la zona plana. Y aparecen este tipo de titulares en las noticias. Esto lo vemos ya sea en las redes sociales, ya sea por ejemplo en noticieros, en internet, en videos de YouTube, donde generalmente entonces aparecen este tipo de imágenes, ¿no? Cerca de 1.600 personas damnificadas por inundaciones en el Meta, impactantes imágenes tras un deslizamiento en Colombia, inundaciones tienen aisladas a varias familias en el Meta, y así como están estos ejemplos, podemos ver ejemplos de este tipo alrededor del mundo. O sea, esto no es porque somos Colombia y sucede, no. Esto sucede en todo el mundo, en los llamados países desarrollados sucede, en estos países llamados emergentes sucede también. Lo que pasó ahorita en España, ¿se acuerdan? En el Dana, es porque lo que tenía que llover en un año, llovió en unas horas. En unas horas. En unas horas llovió lo que tenía que llover en todo un año. Esa cantidad de agua que se precipitó, que cayó allí, generó, digamos, todos esos procesos. Por eso es muy importante entonces conocer el riesgo. Tenemos que conocerlo porque es el primer proceso de la gestión del riesgo de desastres. Que le habían mencionado, que ¿cuáles eran los 3 procesos principales? Conocer. Cuando yo conozco, ¿qué hago después? Reducirlo, reducción del riesgo y el manejo del desastre. Obviamente adentro de cada proceso existen unos subprocesos que los vamos a abordar entonces más adelante. Entonces por eso es importante, yo cuando conozco el riesgo, conozco el espacio que habito, así sea en mi casa, entonces yo me anticipo, yo digo, uy, no voy a hacer esto lo va a mejorar, voy a reducir, voy a prevenir para que esto no se materialice y genere una afectación en mí. Y sin embargo, el riesgo cero no existe, los riesgos cero no existe. Entonces tenemos que estar preparados para poder atenderlo en su momento. Cuando el riesgo se materializa, se convierte en una... ¿Qué palabra se les viene cuando el riesgo ya está? En una catástrofe, una emergencia, un desastre. Y el desastre tenemos que aprender también a manejarlo. Exacto. Pasemos por favor con la otra diapositiva. Esta es la otra diapositiva que tenía para compartirles. Por ejemplo, aquí están varios lugares. Toronto, dice inundaciones en Mozambique, Sudáfrica, inundaciones de corrimiento de tierra en Colombia. Por ejemplo, entre el año 2013 y 2018, en Colombia, hubo unas víctimas mortales, 329 personas víctimas mortales por ese tipo de escenarios de riesgo. Entonces, como ven allí, es algo que sucede en el mundo y la vida no tiene precio. Así sea una solita no tiene precio. Aquí tenemos lo que vamos a hablar hoy, el conocimiento del riesgo. Y para hablar del conocimiento del riesgo, entonces tenemos nosotros, digamos, 4 componentes principales. La identificación y caracterización de los escenarios de riesgo. Yo después analizo el riesgo. Yo lo monitoreo. Necesito saber cómo se comporta. Y debo comunicarlo, socializarlo. Digamos que esos son los procesos cuando hablamos de conocimiento del riesgo. Y están establecidos en nuestra normatividad, nuestra Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se llama, ¿cómo se llama esa política nacional?
Ahorita se lo mencionaron bastante. La ley, ¿cómo se? Del año 2015-23 del año 2002. Exacto. En esa ley 1523 del año 2002 es donde pues nosotros está todo esto establecido, que es una política nacional y establece en su artículo 1 que es un proceso social. Es lo primero que dice también la ley. Y en su artículo 2 establece que es responsabilidad de todos los habitantes del territorio colombiano la gestión del riesgo de desastres, ya dependiendo de nuestras capacidades, obviamente, también de las autoridades públicas y autoridades y entidades privadas. O sea que la gestión del riesgo de desastres es responsabilidad de todos somos responsables de ella, ¿listo? El riesgo se compone de otras dos variables. Cuando yo hablo de riesgo es porque hablo de amenaza y hablo de una vulnerabilidad. Los dos juntos es igual al riesgo. Entonces, la amenaza por la vulnerabilidad me da el riesgo. Y el riesgo se dice entonces que es esa posibilidad de pérdidas, daños que se dan en un momento determinado cuando un fenómeno amenazante se puede materializar y afecta a unos elementos que se encuentran expuestos, que se encuentran a este fenómeno amenazante, entonces se encuentran expuestos y generan algún daño o pérdida material, de la vida. Entonces esta imagen nos muestra un posible escenario de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué riesgo podría haber allí? Inundación por desbordamiento del río, por ejemplo. Eso, perfecto, eso es un buen ejemplo. Inundación por desbordamiento del río es el riesgo que es el escenario de riesgo a trabajar aquí. Un fenómeno amenazante que se encuentra aquí con unos elementos que se encuentran expuestos y que pueden verse vulnerables, se pueden verse afectados, pueden sufrir daños cuando este fenómeno amenazante se materialice. ¿Listo? Eso es como el riesgo. Entonces, ¿cómo son las dos variables? El riesgo se compone de la por la vulnerabilidad. Nosotros, por ejemplo, si salimos ahorita a la calle, podemos estar en riesgo, ¿cierto? ¿Quién es vulnerable allí? Nosotros, ¿no? Nosotros o otras personas. Digamos que esos somos los elementos expuestos. Somos frágiles a que nos caigamos, a que nos golpeemos, que nos pase algo. Entonces, así digamos lo vamos dilucidando, eso lo vamos entendiendo. Listo, por favor pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver las amenazas. Me imagino que ya les han hablado más o menos de esto. ¿Sí? Las amenazas las podemos catalogar como amenazas naturales, amenazas socionaturales y amenazas antrópicas, no intencionales, ¿no? Cuando yo me refiero a no intencionales, por ejemplo, si aquí una amenaza de una bomba, eso posiblemente es una amenaza, lo más seguro es que sea intencional, es decir, algún actor o que sea persona intencionalmente ha dejado allí ese tipo de peligro. No es natural, sino que es algo hecho. Antrópica, pero entonces no intencionales, pero hay amenazas antrópicas intencionales, como les dije, la de la bomba, eso es intencional, pero aquí en riesgo de desastres manejamos las que son antrópicas no intencionales. Por ejemplo, hay una fábrica, nosotros vivimos al lado de una fábrica, esa fábrica se incendió o explotó algo, hubo un cortocircuito. Posiblemente esa fábrica no era su intención generar ese proceso porque genera algún daño, pero entonces hay que trabajarlo, hay que examinarlo. Entonces las amenazas las vemos de manera natural, de manera socionatural y antrópica. Entonces vamos a ver unas imágenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Listo, entonces ahí que estamos viendo, por ejemplo en la primera, esta que está aquí, ¿qué vemos aquí? Un sismo, un temblor, bien. ¿Y eso es natural, socionatural, antrópico? Es un tipo de amenaza. ¿El origen de dónde viene? ¿Cómo se originó ese proceso? Natural, ¿cierto? Nosotros no lo podemos predecir, nosotros no podemos decir, hoy quiero que no tiemble. O mejor que tiemble 5 años, durante 5 años, mejor. Entonces eso no lo puede, entonces es natural. La naturaleza, digamos, en su dinámica materializa este tipo de procesos. ¿Y esto qué es? Que está en erupción. ¿Y eso es natural o eso? Sí. Si hay una erupción volcánica, nosotros no podemos decir nada, no podemos hacer nada. Ya lo que se ha acumulado de gases. ¿Y lo que está bajito? No, pues ya eso es
Tsunami. Un tsunami, exacto, un tsunami, así es. Entonces estas son las amenazas naturales. Un ejemplo, cuando se dicen amenaza natural, no tenemos control sobre ellas. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. Después aparecen estas amenazas, la 4, la 5, la 6 y la 7. A ver, la 4, no, de esa no hablemos todavía, hablemos de la 5. Porque a veces hay ciertas prácticas que pueden haber aquí que pueden producir un deslizamiento también por parte de nosotros. Un mal desagüe, no están encauzadas las aguas, saturamos el suelo y él se puede venir. Por ejemplo, ese séptimo, ¿qué es? ¿Y en Cali ocurren incendios en Cali? Ah. Claro, no hace mucho, pasó el año pasado. ¿En qué año más o menos, en qué temporalidad? Pero hay unos meses específicos. Eso, ¿y cuáles son los meses de sequía de Cali? Junio, julio y agosto. Para que recordemos aquí, eso es conocimiento, Cali tiene un sistema bimodal de precipitaciones, de lluvias, es decir, 2 veces al año hay intensas lluvias, 2 veces al año hay menos intensidad de lluvias. La primera, la que ustedes mencionaron, la primera es en enero generalmente es un mes seco, un mes donde no llueve, hace un solazo impresionante, pasamos de diciembre, nos gusta ir a Pance, aprovechemos como para irnos a esos lugares. Ah, bueno, ahí el clima exacto, eso ya es otros temas que podemos tocarlos. Sí, el clima es variable y el clima genera incertidumbre. Digamos que esa caracterización de poder nosotros determinar ese sistema de clima en un periodo de tiempo puede estar cambiando producto del cambio climático, ¿no? Pero generalmente en Santiago de Cali nosotros tenemos un sistema bimodal de precipitaciones, 2 veces al año hay muchas lluvias y 2 veces al año hay menos lluvias, que nosotros le llamamos verano, pero generalmente es o muchas lluvias o menos lluvias. Listo, pasemos a la otra diapositiva. Ah, bueno, no, perdón, sigamos con esa diapositiva anterior. Listo, esos son incendios que ocurren entonces en Santiago de Cali, ocurren en 2 periodos de tiempo generalmente, pero ¿quién origina los incendios? Los incendios se pueden originar o los que se han originado aquí. Entonces, pero es una amenaza entonces donde el origen es natural, pero también es social. Nosotros también. Exacto. Entonces, las anteriores que les mencioné, todas eran naturales y estas son socionaturales y esta última, acabamos de salir nosotros de un proceso de una pandemia que nos afectó a todos, nos mandaron a encerrar y todos estuvimos encerrados en nuestras casas, meditando, me imagino, haciendo yoga, ¿sí? Todo eso, estuvimos allá en las casas. Entonces, los virus, las pandemias, también son procesos socionaturales en el sentido de que, aunque lo que se materializa es como un virus, es una bacteria o algo así, también podemos llamar este tipo de amenazas como socionaturales y ya nos dimos cuenta de que cuando se expresan, nos afectan fuertemente nuestra economía, nuestro hogar, todo, ¿listo? Entonces, listo, pasemos a la otra diapositiva, por favor. Y estas entonces son otras amenazas donde su origen es diferente. ¿Cuál sería esta entonces? ¿El origen de estas amenazas cuál sería? Si las pasadas eran naturales. Las antrópicas, correcto. ¿Eso de allá 8 qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Eso, muy bien. Los vertimientos de aguas residuales, de aguas industriales que afectan nuestro ecosistema, nuestro medio, los afluentes de agua que dan vida. ¿El 10º qué es? Una explosión aparentemente, ¿cierto? Puede ser de químicos, exacto. Entonces son antrópicos no intencionales generalmente pues que se producen este tipo de procesos y ya hemos visto en las noticias cuando, por ejemplo, en los mares donde han habido esas empresas de petróleo donde se rompen esos tubos y generan un impacto negativo muy fuerte en el medio ambiente y también lo que hacemos aquí. Y esto, por ejemplo, esa 11, a ver, ¿quién me dice qué escenario es ese? Pero miremosla bien, a ver, eso yo veo es como... Por ahí va. Aglomeración masiva de personas es un escenario de riesgo. Y en un escenario peor. Hubo hace, creo que unos 2-3 años, había un evento en Seúl, en Corea, un evento en la calle, y una feria así bien chévere. Y alguien le dio por decir que va a explotar. No más, por ejemplo, el partido de ayer que tuvo uno de los equipos de aquí de Cali, con otro,
Entonces, como vimos, ese tipo de escenarios son complejos y generan riesgos, pueden generar afectaciones y también hay que manejarlo exacto. Pueden haber personas que pueden fallecer también por ese tipo de materialización de un concierto. Entonces, por ejemplo aquí, nosotros digamos hay una cantidad de personas y usted de pronto corre y pasa por encima de ella y la golpea. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos cuando vamos a un lugar, si hay, por ejemplo, hay salidas de emergencia, que nos digan a uno dónde están esas cosas. Puede ocurrir un evento en cualquier momento, que alguien nos diga, vea, va a explotar algo aquí, uy, ¿cómo así? Yo tiro esto. Les digo, no, venga, tómelo usted. Entonces, no, mentira, eso es lo que no hay que hacer, es decir, a pesar de que nuestra vida puede estar en peligro, hay que tratar, intentarlo, eso es muy fácil decirlo que hacerlo, pero hay que intentar es mantener esa calma para poder no generar alguna lesión, alguna afectación en nuestros compañeros que están aquí. Entonces se llama aglomeración masiva de público. Eso, ya vimos las amenazas, entonces continuemos. Entonces, ¿el riesgo es? ¿Cuál es el riesgo? Que yo les había dicho, había una fórmula. Ya vimos las amenazas. Ya vimos las amenazas, ahorita vamos las vulnerabilidades. Entonces, mira, dice que la vulnerabilidad es una fragilidad. Si yo soy frágil, susceptible, sea físicamente, económicamente, social, ambiental, institucional, de verme afectado o de sufrir, digamos, un problema interior, personal o ante la materialización de un evento físico peligroso. Entonces, esa es la vulnerabilidad. Aquí mostramos otro ejemplo de vulnerabilidad, pero hay muchas vulnerabilidades que pueden ser estudiadas. Trabajar en la vulnerabilidad me ayuda a mí a reducir el riesgo. Generalmente, yo trabajo en la vulnerabilidad, no trabajo generalmente, por ejemplo, en la amenaza. Se puede también trabajar en la amenaza, pero principalmente el trabajo se hace en la vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, yo no puedo trabajar en que no ocurra un sismo, yo no puedo trabajarlo, pero sí puedo decir, este lugar es propenso a afectaciones sísmicas, a un temblor, entonces yo tengo que prepararme, construir de una manera diferente. Entonces yo me puedo anticipar y yo por eso trabajo en la vulnerabilidad. La otra variable que compone el riesgo. Listo. Entonces veamos un ejemplo, esto es un ejemplo de tantos que pueden haber, ¿listo? Pero entonces voy a tomar los más comunes de todos. Esta es una vulnerabilidad relacionada con la exposición a algo. ¿Qué es ese algo que podría ser según la imagen? ¿Cuál es el escenario de riesgo que está allí? Estas casas pueden ser vulnerables a que se afecten, ¿por qué? Por una inundación, bien, chévere eso. Esto es donde vemos la parte 1, es la inundación. Digamos que puede ser la llanura de inundación de un lugar. Eso es conocimiento del riesgo. Yo necesito entender cómo se comporta esta amenaza y necesito entender qué está expuesto ante esta amenaza. Cuando yo identifico eso, yo sé cuántas familias se pueden ver afectadas. Yo puedo determinar también qué procesos de reducción puedo hacer allí. Entonces, por ejemplo, ahí vemos, y lo podemos catalogar, eso que está en 1 y está en rojo, digamos que es vulnerabilidad alta. Es decir, que este que está aquí es más vulnerable que este que está aquí. ¿Cierto? Pero sin embargo, por ejemplo, esto puede seguir aumentando su nivel y puede llegar hasta acá. Sino que la probabilidad de que este, digamos, se vea afectado, pues es mucho menor que este que está aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las vulnerabilidades, y eso es conocimiento del riesgo, cuando yo entiendo la amenaza, sé cómo se comporta, sé cómo es su dinámica, pero a la vez también entiendo cómo se comporta la vulnerabilidad, es decir, los elementos que se encuentran expuestos a la amenaza. Pueden ser casas, pueden ser industrias, pueden ser cultivos. Si un cultivo, digamos, se ve afectado por una inundación, hay cultivos que no lo soportan y se daña todo el cultivo. Hay una economía ahí perdida, hay un sistema de subsistencia de personas que pueden verse afectadas. O animales, los seres sintientes son muy importantes y también deben ser tenidos siempre en cuenta en la gestión del riesgo de desastre. Entonces, esta es la vulnerabilidad de estos elementos expuestos. En este caso, mostramos casitas porque es lo más común, puede ser nuestra casa, ante una amenaza, inundación, ante un fenómeno amenazante. Listo, continuemos por favor con la otra diapositiva. Y este es otro ejemplo de vulnerabilidad.
que está muy relacionada con la exposición, es decir, yo cómo me encuentro expuesto. Y les muestro estas dos. La primera es porque aquí en Cali está la ciudad llamada de los 7 ríos, donde tenemos ríos que se desbordan, tenemos unas quebradas también en la parte alta, en la comuna 20, comuna 18, también que en la comuna 2 también tenemos quebradas, Santa Mónica está allá en la comuna 2, Altos de Menga, allá también hay unas quebradas, creo que se llama Quebrada Colinas. Bataclán también tiene una quebrada, esa es la misma creo que Santa Mónica, está allá en Bataclán. Está por ejemplo Quebrada del Hospital, la Quebrada Isabel Pérez, en la comuna 20, Navarro que tiene el río Cauca. Entonces es muy común que nuestra ciudad se vea afectada por una inundación, pero también es muy común que suframos esto, movimientos en masa o también llamados ¿cómo lo conocen ustedes esto? Un deslizamiento, uno dice, eso es un deslizamiento, un derrumbe también, eso es nuestro argot popular que también es permitido. Y nadie más que ustedes que son del territorio, verdaderamente que conocen sus riesgos. Por eso el trabajo siempre debe ser estrecho entre las autoridades públicas y ustedes, pues para conocer esos riesgos, por más estudios que nosotros podamos tener, ahí es donde mancomunadamente debemos hacer procesos para poder mejorar ese tipo de situaciones y salvaguardar la vida y propiciar el desarrollo de una nación, de un pueblo. Los riesgos salen caros. Cuando se materializa un riesgo, una emergencia, un desastre, sale caro, sale carísimo. Lo que, por ejemplo, un alcalde puede estar destinado para educación, el alcalde que sea, cualquier administración o un gobernador o un presidente de cualquier país, no le pongamos nombres, tenga destinado, digamos, un presupuesto, conciba algo para una educación, para ciencia, tecnología, infraestructura, y se materializa un riesgo, todo ese dinero dice, ya no lo puedo hacer, tengo que atender una emergencia. Y entonces el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, se va cortando. Por eso hay que anticiparnos, hay que prevenir que se materialicen los riesgos, porque sale muy costoso. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver un ejemplo de vulnerabilidad. De todas esas casas, ¿cuál es la más vulnerable de todas? ¿Quién me dice cuál? Entendiendo que la de allá es la primera, la de allá es la segunda, tercera y cuarta. La segunda y la tercera, esas son las más vulnerables porque se encuentran en el talud. Uno está casi iniciando el talud y el otro ya está al final, está en la falda. Esta también puede verse expuesta, esa zona 4, aunque está fuera del alcance del material de deslizamiento, dice allí. Pero dependiendo cómo esta masa, todos los movimientos en masa son diferentes, dependiendo cómo se desplace, pueda llegarle algo hasta aquí. Conocer eso es vital en nuestro territorio, así no seamos profesionales en este tema. Nosotros debemos ser conscientes del espacio que habitamos y cómo lo habitamos y las dinámicas que tenemos. Hay personas, he visto, hay ejemplos, donde esta vivienda que se encuentra aquí, aquí tira sus vertimientos, tira sus desagües en su talud. O sea que esta misma casita, si tira su desagüe aquí, va generando una saturación en este suelo que se encuentra aquí y después, él mismo propicia la emergencia, él mismo se pone en riesgo. Entonces, ese tipo de situaciones suceden. Si nosotros tenemos conocimiento de eso, pues, por más situaciones, por ejemplo, difíciles que podamos vivir, por ejemplo, vivir en un tipo de pobreza, un asentamiento humano de desarrollo incompleto, así sea, pues por lo menos nos ponernos en riesgo a nosotros mismos, ¿no? Mientras uno tal vez intenta salir de un tipo de situación así. Entonces, por eso es importante conocer el riesgo como tal. Listo, continuemos con la otra diapositiva. Entonces ya vimos que es riesgo, sabemos que hay unas amenazas, sabemos que hay una vulnerabilidad, sabemos que eso se compone de riesgo. Pero entonces aquí entra otro factor y lo llamamos nosotros los escenarios de riesgo. Entonces cuando yo estoy en mi comunidad, en mi barrio, en mi casa, yo digo, ¿cuál es el escenario de riesgo de desastres que necesito estudiarlo? Porque es el que con más frecuencia ocurre, porque el que más cuando se materializa genera un impacto muy fuerte en mí, una afectación. Entonces la manera de estudiar el riesgo es convertirlo en un escenario. Porque cuando yo lo convierto en un escenario, yo ya entonces, aquí hablo de, por ejemplo, riesgo por incendios. Entonces, listo, es un escenario, yo voy a estudiar este riesgo, lo voy a caracterizar, lo voy a entender, lo voy a analizar, lo voy a monitorear. Entonces, y después voy a comunicarlo para que se hagan procesos de reducción.
Y si se materializa, me anticipo y sé cómo manejarlo. Entonces, el escenario de riesgo es eso, es cuando yo ya estudio el riesgo como tal. Y yo le había mostrado 4 procesos. Yo caracterizo el riesgo, lo analizo, lo monitoreo y lo comunico. Eso es conocimiento del riesgo. Entonces, en Santiago de Cali, los 4 subprocesos del proceso de conocimiento del riesgo son caracterización, identificación de los escenarios de riesgo. Yo estoy en mi territorio, yo digo, uy, yo vivo en la zona alta de Cali. ¿Qué riesgo puede haber aquí? Y estoy a un lado de una quebrada. Entonces yo digo, uy, yo los voy listando. Uy, aquí han ocurrido deslizamientos. Aquí la quebrada que se encuentra al lado se puede salir. Aquí tenemos problemas de residuos sólidos. Entonces yo los listeo. Cuando los listo, yo los priorizo. Digo, el riesgo que más se materializa aquí, todos los años ocurre incendios. Eso, hay personas que dicen eso. Hay personas que dicen, todos los años se sale ese río Cauca. Entonces yo ya priorizo mi riesgo, ya lo identifiqué. Ahorita vamos a abordarlo con más análisis. Vamos a entender hasta dónde se sale el río Cauca. Vamos a entender, digamos, qué procesos originan que él se desborde. ¿Por qué se desborda? No porque él quiere. Entonces entendamos por qué ocurre eso. Entendamos por qué existen unas personas ahí cerca. Pueden ser por falta de economía, hay muchos factores que configuran nuestro territorio. Entonces, entendámoslo para ver cómo podemos solucionar. Y eso que les estoy diciendo aplica para otras cosas de la vida también. Cuando nosotros entendemos las situaciones, comprendemos nuestra vida, entonces podemos tratar de dar soluciones. Entonces, los escenarios de riesgos cuando yo ya los analizo, y estos son los primeros que hay en Cali. Cali tiene un plan de gestión del riesgo, de uso público, para que ustedes lo muestren. Ahorita les doy un código QR para que lo vean. Y en Santiago de Cali, entonces, abordamos el escenario de riesgo por aglomeraciones de público, por riesgo de construcción, incendios forestales, riesgo por inundación. Hay uno que es transversal a todo esto, que es la materialización de escenarios de riesgo de desastres así por cambio climático. La incidencia del cambio climático en la materialización de riesgo de desastres, el riesgo tecnológico que pueden ser explosiones, incendios, el sísmico y los movimientos en masa. Listo, continuemos por favor. Entonces, por ejemplo, ya de acuerdo con esta imagen que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 procesos, entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir que es la amenaza? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿Cuál es el fenómeno amenazante? El 2. Inundación, el 2. Listo, el 2. Acuérdense de la amenaza, es el fenómeno amenazante. La vulnerabilidad es lo que está expuesto al fenómeno amenazante. Pues nosotros, por ejemplo, o un cultivo, una empresa, otra cosa, algo que necesite valor. Yo le estoy hablando de la amenaza. Acuérdense que el riesgo es riesgo, amenaza, vulnerabilidad y después entra la emergencia o el desastre. Todos estos procesos que me están diciendo, chévere, así vamos aprendiendo, o sea, así es, chévere. Mire por ejemplo lo que dice el escrito. ¿Va lo que dice el escrito? Una parte del río es la llanura de inundación, es decir, la llanura de inundación es una parte del río, eso es normal, todo río tiene su llanura de inundación, eso es normal. El uso indebido del espacio o la mala planificación del territorio conlleva escenarios de riesgo que generan pérdidas de vida humana. Entonces yo les pregunto vea, ¿cuál es la amenaza? O sea, ¿cuál es el fenómeno amenazante? Ya me lo habían dicho, unos contestaron bien ahorita. Listo, entonces, ¿cuál es? De los 6, ¿cuál es? No, el fenómeno amenazante, hablamos de la amenaza. Entonces llamémoslo así, mire, los desastres no son naturales. Es decir, los desastres no son, como dice, uy, el desastre natural, tenemos que empezar a expresarnos mejor. Los desastres no son naturales. Yo catalogo algo como desastre porque eso tiene un valor para mí. Entonces, aquí yo no veo ningún desastre. A menos que, digamos que aquí, si no lo muestra la imagen, pero supongamos que aquí ya hayan unos cultivos importantes para una población. Ahí sí hay un riesgo, porque ya hay algo que tenga un valor. Es decir, el desastre es una concepción humana, lo genera nuestra mente, es nuestra concepción humana, cuando algo tiene un valor que le damos una categoría de desastre, de riesgo. Entonces, si para una sociedad, una comunidad, que el río se inunde no genera riesgo, no es catalogado, no es ni siquiera una amenaza. Sin embargo, digamos que aquí, por ejemplo, que ya está configurado una población,
se convierte en una amenaza porque está el entendido de que históricamente el río se comporta así y puede pasar esto. Entonces digamos que aquí esto se convierte en un fenómeno amenazante. Y este también puede ser fenómeno amenazante siempre y cuando nosotros consideremos que genera alguna afectación en algo. En la imagen no me muestra nada. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad? ¿Quién es vulnerable allí? Yo no veo cultivos. La población, ¿y en dónde está? La 1, la 3, ¿cuál es la población? Ellos son vulnerables a que este fenómeno amenazante se materialice. Ellos son vulnerables a esto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué podemos decir? El escenario de riesgo por inundación, aquí hay un riesgo, porque yo aquí no he visto, yo no veo que está afectado. No está afectado. Pero el riesgo es una posibilidad. Es una probabilidad. Es posible que esta persona se afecte porque esto se crezca. Por lo tanto, existe un riesgo. Recuerden que el riesgo es la posibilidad, la probabilidad de ocurrencia y de daños, pérdidas de unos elementos que se encuentran expuestos. Entonces, ¿y esto cómo se llama entonces? Aquí ya se... Cuando está materializado el riesgo. ¿Y eso cómo se llama? Cuando se materializa el riesgo, ¿cómo se llama? Un desastre. Un desastre. Ya hay poblaciones que pueden verse afectadas, pueden haber pérdidas humanas, pueden haber personas que perdieron todos sus bienes, su casa, todo. Eso es un desastre. Pero aquí no vemos cultivos. Yo hice un ejemplo si lo hubieran, ¿no? Ahí yo veo un bosque, naturaleza. Generalmente los animales saben convivir con el entorno si hayan inundaciones. Entonces, supongamos que si aquí hay cultivos, también puede ser un desastre. Y puede haber una vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerable? Los cultivos. Los cultivos que le dan comida a población X y Y. Entonces, acuérdense siempre de esta regla. Llévense para la casa. El riesgo es la amenaza. Cuando yo la conjugo por la vulnerabilidad, cuando esos dos variables están juntas, genera un riesgo. Y cuando el riesgo se materializa, genera una emergencia o un desastre. ¿Listo? Y por eso, bajo esa variable es que empezamos a trabajar. Listo, continuemos por favor con la otra diapositiva. Y esta es nuestra querida ciudad, este es Santiago de Cali. Aquí se encuentra Santiago de Cali. Venga, me hago para acá. Aquí es nuestra querida ciudad. No importa que no hayamos nacido aquí. ¿Quién nació en Santiago de Cali? Cali es el polo del suroccidente colombiano y generalmente aquí hubo personas que las poblaron de distintos lugares de Colombia. Eso está perfecto. Yo nací en Cali, mis padres no son de Cali, pero yo sí. Y Santiago de Cali. Entonces, este es Santiago de Cali. Ay, se me cortó aquí. Esto en el 1910-1919. Vea cómo era Cali. Este era Santiago de Cali hace más o menos un siglo. Un poquito más de un siglo. Ubicado sobre el río Cali. Sigamos por favor con la otra y sigamos viendo esto. Esto ya es Santiago de Cali en el 20 y en el 30 y algo. Es que aquí no sé por qué no se me... ¿Será que se me cortó? Aquí se me muestra la temporalidad. Aquí se me muestra. Pero bueno, entonces Santiago de Cali ya lo vimos en el 10. Ya vemos que se va poblando más. Antes aquí no había nada. Ya hay una población al otro lado. Sigamos con la diapositiva y sigamos viendo esto. Entonces... se fue poblando esta ciudad, ya se fue convirtiendo en algo totalmente diferente y ya empezamos a ver esto. ¿Qué es? Esto es famoso. ¿Cómo se llama esto en Cali? Esa es la base aérea, esta es la famosa base aérea de Cali. Entonces, por ejemplo, miren que ya apareció una población por aquí, ya se fue expandiendo más hacia el río Cali, apareció una población por acá y se fue una ya yendo hacia la zona de ladera. Entonces, la forma como nosotros nos vamos configurando en el territorio, sin conocimiento, van generando unas condiciones de riesgo en el mismo. Sigamos con la otra imagen. Es importante entonces saber de dónde venimos, cómo configuramos el territorio, cómo nosotros habitamos este lugar donde vivimos. Entonces, tener consciente, conocer esos procesos nos ayudan a conocer nuestro espacio habitado, por lo tanto ayuda a saber cómo son nuestros riesgos. Y ahí ya está totalmente poblado. Pero por ejemplo en la anterior ya vemos que empezamos a poblar la llanura de inundación del río Cauca. Y entonces, por eso se crea el jarillón del río Cauca,
para poder proteger toda esta población que se Porque encuentra al lado. es que el río se regaba hasta, de entrada hasta... Este río, ustedes lo ven ahorita y pueden decir, uy, ese río es ancho. Sí, en comparación con el río Cali, otro río es ancho. Pero ese río era el triple de lo que es ahorita en su ancho. Era navegable, era un río impresionante. Obviamente la represa de la Salvajina también hizo unos procesos de que... Los puentes se abrían. Entonces, no, pasemos a sigamos con la anterior. Entonces, conocer nuestro territorio, entender, por ejemplo, que se ve montaña, estos son nuestros famosos farallones de Cali, cómo fuimos poblando cada espacio, cada lugar. Entonces, configuramos el territorio en un escenario de riesgo de desastres ante múltiples cosas. Inundación por acá, puede ser inundación por acá. Hay 27 kilómetros de Jarillón del río Cauca. Donde el río Cauca no esté presente, ahorita les muestro una imagen que estamos hablando de conocimiento del riesgo. Existe un estudio donde dice si el Jarillón del río Cauca falla, todo lo que puede inundar de Cali. Pero pues no, él se está reforzando. Hay un proyecto llamado Plan Jarillón, donde hay un reforzamiento estructural del Jarillón y todo. Entonces, la probabilidad de que falle es poca, es mínima, pero pues nunca podemos decir que no existe la probabilidad. Claro, de acá para acá existe el Jarillón, entonces se llama la pata seca del Jarillón, y de acá para acá es la pata húmeda. No hay Jarillón, entonces obviamente cuando este río se desborda, que ya vimos que es normal que él se desborde, cuando hay muchas intensas lluvias generalmente, entonces pues genera afectaciones al lado de acá, pero al lado de acá no. Listo, entonces sigamos con la otra imagen. Con la otra diapositiva, por favor. Entonces, por eso vuelvo y les presento esta imagen, así cuando uno sabe de dónde viene, sabe cómo se ha configurado el territorio, todos los procesos que tiene, estudiamos el riesgo mediante los escenarios de riesgo, para poder analizarlos, monitorearlos, identificarlos, caracterizarlos, etcétera. ¿Listo? Dale con otra imagen, por favor. A este es Santiago de Cali. Ahorita estamos viendo solo el río Cali, el río Cauca. No, este es nuestro Santiago de Cali, llamada la ciudad de los 7 ríos, donde está el río Cali, está el río Cauca, está el río Aguacatal, está el río Meléndez, el río Lili, está el río Pance, que son los principales, pero tenemos una cantidad de quebradas impresionantes, quebradas de todo tipo. Generalmente vienen de nuestros farallones de Cali, que eso también es un aspecto muy importante y que debemos también velar por su protección. Listo, pasemos a la otra imagen. Entonces, ¿qué es conocimiento? Ya les he hablado, pero eso lo repetimos y lo repetimos. El conocimiento es caracterizarlo, identificar, analizar el riesgo, entenderlo cómo se comporta. Si yo lo entiendo, entonces sé cómo actuar. Esto es un estudio que se hizo en el año 2012, 2013, después de la ley 1523, donde establece cuál es la amenaza por inundación del río Cauca. Entonces es un estudio técnico que se hizo en su momento. Ahorita la forma de hacer estudios tiene una nueva metodología, esa metodología es mucho más detallada, pero eso es un estudio que tenemos y que lo debemos usar, pues porque sirve para la toma de decisión. Lo que vemos en rojo es que si falla el Jarillón del río Cauca en 4 puntos específicos, todo eso es amenaza alta. ¿Cuántas poblaciones no hay allí? La parte de Cali más densamente poblada en su área urbana, no contando su área rural, es lo que conocemos como el distrito de Agua Blanca, toda la población que se encuentra ahí asentada. Allá está Floralia también. Y lo que vemos en amarillo es amenaza media, es decir, ¿cómo yo puedo determinar, por ejemplo, la amenaza por inundación? Yo veo 2 cositas, aquí como para contarles algo así básico. La profundidad del agua, si es muy profundo, eso es alto, la profundidad del agua puede matar a alguien, un niño se puede caer, y la velocidad como ocurre esa agua. La velocidad como ocurre el agua, por ejemplo, un agua que escurre velozmente a 30 centímetros me tumba y si me tumba de pronto me hace golpear con algo. Entonces, la velocidad y la profundidad es lo que me ayuda a mí a determinar estos niveles de amenaza. Entonces, amenaza alta, amenaza media, amenaza baja. Estos datos generales de la amenaza yo los entiendo, los comprendo, los interpreto y veo qué está expuesto en amenaza alta, media y baja. ¿Cuántas vías? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos equipamientos? Puedo ver si hay, por ejemplo, escuelas, iglesias, todo eso es importante conocerlo. Nosotros decir, no, es que si falla el Jarillón del río Cauca, en amenaza alta, hay 6 hospitales. Si se inundan los hospitales, entonces las personas afectadas, ¿para dónde se van? Todo eso es importante conocerlo. Por eso hablamos de conocimiento del riesgo. Por eso es un trabajo arduo,
y lo hacemos hasta que tengamos que hacerlo. Sabemos que todo es complejo, todo es demorado, lo sabemos. Pero le damos hasta que tengamos que hacerlo. Para que la comunidad en realidad nosotros empecemos a concientizarnos. Sí, no, el acercamiento con la comunidad siempre va a ser fundamental, porque esa es la forma como verdaderamente podemos proyectar el desarrollo de un territorio. Al territorio. Sí, sí, claro. Sí, sí, digamos que Satic está en otro proceso, está haciendo un reproceso, pero no se va a dejar de lado. Digamos, no se va a dejar de lado, no, digamos, eso no se va a dejar de lado, digamos que es que siga su proceso. Pero ya, digamos, ya continuamos hablando de todas esas cositas. Digamos, ahorita que terminemos la exposición podemos seguir hablando, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esto es por el río Cali, tenemos conocimiento de cómo es la inundación del río Cali. Démosle con otra imagen, por favor. Este, por ejemplo, es inundación pluvial. Una cosa es la inundación fluvial y otra cosa es inundación pluvial. ¿Cuál es la pluvial? A ver, ¿qué me cuenta por ahí? ¿Qué es inundación pluvial? Por lluvias, pero entonces, ¿las lluvias qué generan? ¿Sí? Sí, pues sí, ¿no? Pues sí, agua, sí, eso es lo que genera. Entonces, cuando el drenaje se satura, que nosotros también propiciamos eso porque botamos colchones, sofás, residuos de todo tipo, la gente es, no tengo apropiación, sentido de lugar por mi terruño. Entonces es por lluvia y los drenajes se saturan, ¿listo? Pero fluvial es por desbordamiento de los ríos, fluvial de los ríos. Entonces tenemos un mapa por inundación fluvial en Cali, todo eso es conocimiento, es decir, necesitamos saber cómo se comporta. Y ahorita se está tratando de actualizar, pluvial, eso. Por los ríos, desbordamiento de los ríos o quebradas, eso, apréndanse esas cositas. Ahorita se va a actualizar, la idea es que se actualice el mapa pluvial por inundación pluvial de Cali, completo. Y ahorita hacemos un ejercicio, venga, avancemos porque no salimos de aquí a las 2 de la tarde. Entonces, pluvial de lluvia, dale la otra. Esta, por ejemplo, le llamamos nosotros el área de inundación fluvial y pluvial del río Cauca, pero hay varios, el río Cali y el canal Interceptor Sur. Este es el canal Interceptor Sur en su margen derecha. También tenemos una zonificación de esto que está aquí. Tenemos el río Cali en su margen izquierda. Entonces la idea es que este estudio complementaba, digamos, esas áreas vecinas al proyecto Plan Jarillón. Sí, se pueden emplear procesos, digamos, hay que terminar el proceso de conocimiento de cómo se comporta toda la inundación de allá para poder verdaderamente empezar con los otros procesos de la gestión del riesgo, que era conocimiento, reducción, no se lo olvide, y manejo. Vamos siempre pasito a pasito. Entonces, el de inundación pluvial ayudaría mucho a nosotros a poder determinar cómo es el comportamiento de la inundación que se está generando en Brisas de los Álamos y en todos los barrios de Cali. Sigamos, por favor, con otra diapositiva. Tenemos también ¿qué río es? No les traje por eso el título para que aquí vean. Esa es la inundación por un río. Inundación por la zona de influencia de qué río. Sí, pero estamos viendo entonces, mira, estas manchas que se encuentran en rojo, verde y amarillo es lo que me determina a mí una amenaza alta, media y baja. ¿Pero por qué río? Por el río Cali. Listo. Sigamos con otra, por favor. Entonces tenemos, por ejemplo, un mapa de inundación. Esto es conocimiento del riesgo, caracterización e identificación del escenario de riesgo de desastres por inundación en Cali. ¿Este cuál es? ¿Qué río es ese? ¿Por qué eso es un escenario de inundación del río por influencia de qué cuerpo de agua? Meléndez. Este es el Meléndez. Por aquí es donde está el Caney, el Ingenio, todos estos procesos también que generan inundaciones. Sigamos con la otra, por favor. Este es el río Meléndez y este es el Pance, es que la verdad sí me toca decirles porque está muy chiquitico. Este es el río Pance, en su área urbana tenemos una mancha de inundación donde pues sabemos dónde es la amenaza alta, amarilla media y baja verde. Continuemos con la otra. Esto es en la Comuna 20. ¿Qué dice allá? Urbanización Nueva Granada. A ver algo. Belém. A ver, ¿quién me dice más o menos esto por dónde es? Sí, lo ve. Esta es la quebrada Isabel Pérez. No sé si la han escuchado. La quebrada Isabel Pérez también hay. Pero esta es solo por la Isabel Pérez. Tenemos un estudio por Avenida Torrencial e inundación de la quebrada Isabel Pérez.
Ujú, sí. Entonces, ¿qué falta, no? Nos falta todavía seguir estudiando otras cosas, sino que vamos poquito a poco. Allá tenemos del río Aguacatá, el río Meléndez, tenemos por el río Cauca, tenemos la quebrada Isabel Pérez, el río Pance. Hay unos estudios por el río Lili, Cañaveralejo también. No han salido todavía, no los han entregado todavía, pero ya están listos. Y esto es la amenaza y riesgo. Aquí hay riesgo. Esto aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2014 de Cali. Esta es la mancha por movimientos en masa y deslizamientos. Todo esta es la zona de ladera, por ejemplo. Perdón, esta es la zona rural de Santiago de Cali. Aquí está Pichindé, Los Andes, Villa Carmelo, La Buitrera. Entonces, ¿qué sería bueno? Si estas son las amenazas o las manchas, pues identifiquemos dónde están las vulnerabilidades. Sigamos por favor con la otra. Entonces, todo esto es, digamos, conocimiento. Y esto se llama la microzonificación sísmica de Cali. ¿Cómo se comportan los suelos de Cali cuando se genera un sismo? El sismo es una onda que se expande como si fueran ondas de radio. El sismo cuando se libera esa energía, él viaja así en onda. Ustedes no han visto que si alguna, ojalá pues no tengamos sismos fuertes, pues, pero las calles hacen así. Porque es una onda. Sí, eso. Sí, son zonas. Esto lo podemos también ver. Yo también les puedo compartir esta información que significa cada zona, pero eso es muy importante saberlo porque así sabemos. Este suelo que dice zona 4B o zona 6, este gris, ¿cómo se comporta cuando se produce un sismo? Y dependiendo de su comportamiento, así deben de construirse las edificaciones. Cosas que nunca hacemos. Entonces ustedes dicen, mi casa, yo vivo por acá, eso sucede mucho en la parte del distrito. Yo vivo por mi casa y generan unas grietas impresionantes. Y yo vuelvo y relleno eso, le mejoro y vuelvo y se generan las grietas. Los procesos. Entonces hay que conocer para saber cómo podemos nosotros intervenir en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, esta es la zona 4C, eso le llamamos los suelos del abanico del río Cañaveralejo. Anteriormente en tiempo geológico, el río, eso es un río que va, digamos, de pendiente, toda esta zona son sedimentos del río Cañaveralejo, el Sex Playa. Son suelos no consolidados, son suelos donde no podemos hacer construcciones de ciertos pisos o tenemos que hacer construcciones con ciertas recomendaciones, especificaciones. La mayoría de hospitales de Cali están en la zona 4C. Cuando ocurre un sismo, pues generalmente esa zona es muy afectada. Entonces, por ejemplo, si está Inbanaco allí o están los hospitales, deben de construirse con un sistema bien adecuado para que el sismo pues no genere algún colapso del mismo. Entender todo esto es importante, por eso cuando alguien va a construir tiene que pedir permiso en la curaduría de Cali y decir, yo voy a hacer 4 pisos aquí. No puedes hacer 4 pisos, porque si ocurre un sismo se te cae la casa y le cae la bala al de al lado, entonces tenemos que ser conscientes de eso, pero generalmente nosotros lo sabemos como caleños, en ese sentido nos falta, cuando vamos a construir, vamos construyendo, pero no tenemos en cuenta esto. Entonces cuando Cali está en una zona de amenaza sísmica alta, es de las ciudades de Latinoamérica donde se encuentra una zona de mayor población, donde digamos, por ejemplo Bogotá no está en una zona sísmica alta, Medellín tampoco está en zona sísmica alta. Entonces Cali está en una zona sísmica alta, por eso nuestras construcciones, pero aquí hemos tenido digamos suerte. La verdad es que, si ustedes no lo saben, todos los días tiembla. Y eso es bueno. La energía se tiene que liberar. El problema es que no tiemble. Un sismógrafo siempre está reportando, obviamente no lo vemos nosotros aquí, no sale, pero siempre reporta movimientos telúricos y sísmicos. Y eso es bueno, porque cuando la energía no se libera, entonces ya se va acumulando y genera el quiebre. Ya después podemos hablar, digamos, ya cómo se comportan los sismos. Eso es algo bastante largo. Tenemos una persona experta en la Secretaría de Gestión del Riesgo que puede hablar de eso. Listo, continuemos con la diapositiva. Entonces, mire, tenemos estos mapas y aquí está nuestro Santiago de Cali. ¿Cuánto tiempo tenemos, David? ¿Ya 2 minutos? ¿Sí? Yo les quiero mostrar esto, sino que no sé si se pueda llevar para allá. Porque es importante que ustedes localicen su vivienda
aprendan a localizarla y por medio de la información espacial, que también es abierta al público para todos, ustedes traslapen la amenaza que tienen allí. La amenaza por inundación del río Cauca, por movimiento en masa, por movimiento sísmico. Entonces, si yo estoy aquí, yo estoy expuesto a una amenaza. Si yo estoy aquí, pues estoy expuesto a una amenaza. Si yo estoy aquí, estoy expuesto a una amenaza. A diferentes escenarios de riesgo. Entonces es importante que ustedes, digamos, eso como lo hace uno. A ver, uno lo hace en Google Maps. Pero bueno, lo que pasa aquí es que aquí yo puedo meter, introducir esas coordenadas y eso va hasta mi casa. Y me dice, bueno, su casa está aquí. Sí, es que está aquí, es aquí, en esta que está aquí, mira en el mausito, abajo de la X y Y. Y entonces yo coloco en latitud, coloco el 3 punto algo y en longitud, así me aparece, coloco el menos 76 punto algo. Voy a ver si les hago un videíto y a sus celulares les puedo enviar el videíto para que les quede fácil. Entonces, si ustedes ven en la parte de acá, en la leyenda, aparece algo que se llama capas. Entonces yo me voy para la capa del POT, me voy para donde dice ambiental y ahí entonces me aparece algo que dice amenazas y riesgos. Y yo le doy aquí que quiero ver la amenaza por movimiento en masa. Y acá entonces en esta opción de aquí introduzco esas coordenadas. Y ella me dice, sí, usted está localizado aquí. Pa. Usted está localizado aquí. Yo activo las capas y yo puedo ver entonces esa vivienda, lo que yo quiera. A ver si está en amenaza alta, media y baja por movimiento en masa, por inundación o por sismos o por algo así. Entonces yo ya puedo saber mi casa, digamos mi vivienda, por ejemplo, o mi barrio, mi comuna, cuáles son todos esos tipos de escenarios de riesgos que están involucrados. Y esto es abierto al público, es decir, cualquier persona puede ingresar a esto. Esto es conocimiento del riesgo, podemos saberlo nosotros desde nuestro hogar. ¿Listo? Yo voy a ver si le hago un videito para que les llegue al WhatsApp y le digan, ah, ingrese aquí, meta aquí, ingrese aquí. ¿Listo? Para que les quede más fácil, lo puedan ver y leer. ¿Listo? Listo, continuemos con las diapositivas, por favor. Ah, aquí pueden el código QR escanear, pero igual lo pueden buscar en Google, infraestructura de datos espaciales, o escriben así, IDEX, Santiago de Cali. Listo, con eso aparece. Así lo pueden buscar en Google y les aparece. Esa es la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali. Y aquí información de todos, vea, del DACMA, de planeación. Vamos a hablar de herramientas didácticas para ir terminando todo este proceso de conocimiento que les he estado compartiendo. La idea es que aprendamos de cositas. Nosotros sabemos que en Cali llueve, cuando llueve bastante y genera problemas, ¿cierto? Esto es un pluviómetro. Ah, lo han hecho, qué chévere. Y lo hace uno con una regla, lo hace con unas piedritas y una botella. Ay, y lo hace, y si uno coloca en YouTube, quiero hacer un pluviómetro casero, ahí le da el paso a paso. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo importante saber? Yo puedo saber, dependiendo de la cantidad de agua que caiga, yo puedo saber si un río se va a desbordar o no se va a desbordar. Uno puede ir implementando como esas alertas. Yo puedo decir, uy, en este pedazo de Cali, cuando empieza a llover, después de que llueve tanta cantidad en tanto tiempo, uy, esto se vuelve complejo. Las calles empiezan a volverse complejas. Yo puedo ir monitoreando eso desde mi casa con un pluviómetro, sencillo, sin costo. Todos toman aquí, se han tomado una gaseosa, una reglita en cualquier lugar. Pero entonces entiendan algo. Cuando cae esto se lee así, 1 milímetro, 2 milímetros está. Cuando cae 1 milímetro de agua significa que en 1 metro cuadrado, yo hago un métrico cuadrado, todos entienden eso, 1 metro cuadrado, cayó 1 litro de agua. En 1 metro cuadrado cayó 1 litro de agua. Pero entonces, por ejemplo, en las emergencias del 15 de mayo que ocurrieron en Cali, en la zona de Ladera, en la Comuna 2 principalmente, no sé si recuerdan que llovió muy duro este año, afectación en Chipichape, en La Sexta, en todo eso. Se precipitaron 70 milímetros de agua, es decir que en 1 metro cuadrado cayó 70 litros de agua, pero es que no solo llueve en 1 metro cuadrado, llueve aquí, llueve en toda la redonda, cayeron 70 litros de agua por cada metro cuadrado. Y si por ejemplo entonces llovió, no sé, 1 kilómetro a la redonda, uno multiplica eso y la cantidad de agua que cae no la soporta, entonces ya puede ser nuestros sistemas de alcantarillado, nuestros drenajes, por la cantidad de agua que se precipitó. Entonces es posible que yo pueda generar un pluviómetro en casa y con un pluviómetro yo pueda empezar a monitorear las cosas.
Eso se puede ir haciendo dependiendo del territorio donde yo me encuentre. Y eso es una forma, por ejemplo, didáctica de trabajar con los niños. A los niños les va gustando la ciencia. Entonces, cuando uno hace ciencia, uno se va volviendo más curioso y quiero investigar tal lado, aprender de eso, aprender otra cosa. Pasemos con otra diapositiva. Esto se llama el radar. Dale clic aquí, por favor. No se puede darle clic. Esto se mueve. Pero si ustedes escanean el código QR, les aparece el radar de Munchique, se llama esto. Esto está ubicado en el Tambo, en el Cauca. Y tiene 270 kilómetros a la redonda. Y funciona como un radar, como un murciélago, como los submarinos. Y me da diciendo la nubosidad para esta porción que nos aplica a nosotros, Santiago de Cali, la lluvia por dónde puede venir. Si vienen vientos de acá, si vienen vientos de acá, ¿qué dirección tiene? Esto se mueve, esto es dinámico. Entonces usted dice, uy, posiblemente pueda llover, tal cosa. Eso obviamente uno necesita unos registros mucho más. En la central de SATIC, muy bien, la central de SATIC lo envía ese reporte. Eso es el radar de Munchique. Pasemos para la otra diapositiva. Tenemos SATIC, que ustedes ya lo conocen, el geoportal de SATIC. El geoportal de SATIC tiene muchas estaciones, tiene alrededor de 32, 33 estaciones aproximadamente, más o menos. Me mide el nivel de los ríos, me dice si ese nivel del río está en alerta roja, naranja, amarilla o verde. En el ejemplo, tomé esta estación, Puerto Mayarino, me está leyendo la precipitación. Entonces me está diciendo que vea, de acuerdo a la cantidad de agua que se ha precipitado, está en alerta verde. Ya se tiene estudiado, depende de la cantidad de agua que caiga, puede haber alerta roja. Mire, si por ejemplo hay 20 milímetros de agua, 20, eso es bastante, y ese se precipita en un tiempo específico, estamos en alerta roja. Quiere decir que hay que empezar a preocuparse, tenemos que generar procesos. Entonces, estos son procesos de alertas tempranas, y el SATIC es muy interesante, es un proceso muy chévere, es un sistema de reducción que me ayuda a reducir, pero también maneja la ciencia, maneja conocimiento y hace manejo del desastre. Ahí está el código QR, también si lo quieren escanear, pero si no lo conocen, él también es didáctico. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Esta tampoco, ¿por qué no se me mueve? Esta funciona igual que, esta es la que utiliza el SATIC, de hecho, este es el GOES, esto es esta es la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Ellos tienen satélites donde ellos podemos determinar, digamos, también y visualizar por dónde es que esa dirección de vientos está, con sistemas con procesos de precipitación. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí, Colombia estaba chévere, no llovía en ningún lugar de Colombia, estaba bien chévere. Sin embargo, pues entonces esto nos ayuda, por ejemplo, a mostrar en tiempo real, digamos, cómo se comporta esas nubes, esa precipitación, a ver si llevo sombrilla o no llevo sombrilla ese día. Lo rojo quiere decir que está lloviendo intensamente, si eso está morado, quiere decir que es mucho peor. Si está verde es una lluvia poquita, y a veces se generan procesos aquí en nuestro Pacífico colombiano que se van yendo hasta acá. Farallones generalmente en nuestras montañas eliminan mucho eso, pero hay algunas que pasan, y llueve aquí durísimo. Pero entonces son herramientas que podemos utilizar, esto es abierto al público, lo puede usar cualquier persona. Dale. Y está algo que se llama la cartografía social. Eso es muy chévere que nosotros como comunidades la hagamos. No sé si ustedes en los grupos comunitarios de SATIC hicieron cartografía social. Nosotros en nuestro territorio, porque como el proceso de la gestión del riesgo de desastre es un proceso de todos, entonces, por ejemplo, hacer cartografía social es muy importante. Porque aquí, por ejemplo, entonces yo puedo identificar dónde está el río, dónde está, no sé, una petar, dónde está un lugar que sea muy reconocido, por ejemplo, en mi lugar, en mi territorio, y con base en eso yo empiezo, no, el río, según mi abuelito dice, cuando se desborda hasta aquí, afecta a tal vecino, afecta a tal persona. O sea, la cartografía social es una herramienta que tenemos para poder entender cómo la percepción del riesgo la ven las comunidades. Entonces, cuando una comunidad se siente, hace cartografía social, es muy importante. Nos ayuda a nosotros a lo que no estamos viendo por estudios que hagamos, gente que no es del territorio, pero ya tiene concebido cómo se comporta
una amenaza, un fenómeno, pero tal vez no es completo. Tal vez con esa historicidad y esas entrevistas que uno le haga a las personas de la comunidad, entienda uno que hay cosas que estamos dejando de lado y debemos ponerle la lupa también. Entonces, esa es otra herramienta que podemos utilizar en el proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer desde hoy para fortalecer la gestión del riesgo en nuestra comunidad? Con todo lo que les enseñé de conocimiento, tenemos herramientas tecnológicas, tenemos apropiación del territorio por nosotros mismos mediante nuestras comunidades, entender que el municipio ya tiene una información, tiene unos mapas, tiene un plan de gestión del riesgo. Entonces, eso es lo que podemos hacer, seguir, digamos, escudriñando en el proceso, poniendo la lupa en el proceso. Sabemos que es demorado, sabemos que es un proceso difícil, el trabajo con la comunidad es un proceso que se debe dar siempre y toca hacerlo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero pues le seguimos dando hasta donde tengamos que darle. ¿Listo? Sigamos la otra diapositiva. Entonces aparece algo que se llama la apropiación social del riesgo. Cuando yo tengo un sentido de pertenencia por mi territorio, por mi lugar, yo lo conozco, sé cómo se comportan las cosas y puedo propiciar su mejoramiento. Pero cuando no tengo un sentido de apropiación, sentido de lugar por mi territorio, entonces lo descuido. Si yo quiero mi casa, pues la cuido, la pinto, hago algo, la barreo, trapeo, la aseo, porque la quiero, porque me interesa mi espacio, mi hogar. Lo mismo sucede a otra escala, mi barrio, mi comuna, mi ciudad. Si alguien quiere a su ciudad, no tira residuos a la calle. Eso es simple. Si alguien quiere su ciudad, no va y tira un escombro a uno de los ríos de mi ciudad. Pero entonces, ¿qué nos falta? Apropiarnos. El sentido de apropiación, del sentido de lugar, es algo de lo que carecemos, pero lo podemos ir haciendo poquito a poco a medida que la información, el conocimiento esté de la mano con nosotros. Entonces, mire, todo inicia desde el conocimiento. Es el primer proceso, por hoy hablamos de eso, hablamos de mapas, de herramientas, conocer. Si yo conozco, sé qué puedo hacer, para después hacer prevención, reducción. Y a pesar de eso, entonces, cuando no puedo hacer reducción porque el riesgo ya se materializó, me preparo para la emergencia o el desastre. Y sigue el proceso, hay un proceso de crisis, post-crisis, auxilio, me recupero. Por más que eso nos pasa en la vida todo el tiempo. ¿Tenemos crisis? Sí, hay problemas, todos tenemos problemas en la vida, pero nos recuperamos, o por lo menos estamos en proceso de recuperarnos. Entonces, lo mismo lo podemos ver aquí. Yo conozco, comprendo, prevengo, no pude prevenirlo todo, entonces ya manejo, me preparo para poder manejar un desastre, auxilio, me recupero y vuelvo a iniciar el proceso y cada vez lo puedo hacer mejor. Experiencia de esos es Japón, Chile, Alemania, son países que han tenido momentos muy difíciles en la materialización de riesgos. Holanda, por ejemplo, que le dicen Países Bajos, ellos están por debajo del nivel del mar. Entonces, a medida de eso, como conocen las cosas, conocen el fenómeno, conocen sus vulnerabilidades, han trabajado y ya no tienen tantas afectaciones como lo tenían antes. Sigamos con otra diapositiva. La apropiación del riesgo, entonces, consolida los procesos sociales, valida y complementa la información para la gestión del riesgo, articula a los actores locales e institucionales. O sea, por eso es siempre tan importante hacer este tipo de procesos. Construcción de propuestas y ejecución de acciones para la reducción del riesgo, una mirada integral para proponer soluciones de mitigación y situación de emergencia. Entonces, quería ya para terminar decirles que existe un documento de consulta que se llama el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali. Está la estrategia de respuesta a la emergencia de Santiago de Cali, eso es a nivel de ciudad, a nivel macro. Ese plan de gestión del riesgo, como la estrategia de respuesta a la emergencia de todo Santiago de Cali, fue actualizado en diciembre del 2023, va a cumplir un año, estos documentos están los más actualizados posible y se le están haciendo seguimiento para poder afinarlo, mejorarlo. Son documentos dinámicos, no es que ya tengo un documento y aquí hago, no, estos son las cartas, la ruta de navegación en materia de gestión del riesgo y principalmente en el manejo de la emergencia, del desastre. ¿Eso dónde está? De uso público, en la página de la alcaldía, allí está. Ustedes se meten en la página de la alcaldía, instrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres, así como dice aquí, instrumentos de planificación de gestión del riesgo de desastres, o escanean este código QR y acceden a la página de la alcaldía y descargan la información. Entonces también son documentos de consulta.
Hay generales, que es lo chévere. Sería bueno, ya tenemos uno general, empecemos a hacer unos más detallados. El plan de gestión del riesgo de la comuna 2, de la comuna 6, de la comuna tal, el del barrio tal. Entonces los planes de gestión del riesgo empiezan desde lo personal hasta lo macro. Nosotros nos articulamos con el plan de gestión del riesgo del Valle del Cauca y el Valle del Cauca se articula con el plan de gestión del riesgo nacional. Colombia tiene un plan de gestión del riesgo, todos nos articulamos, es el deber ser, es la idea que funcionemos de esa manera. Y ustedes se articulan, como vivimos en Cali, se articulan el plan de gestión del riesgo de Cali, comuna, pero también personal. Personal como cuando les mostré en el ejercicio de Google Maps, donde yo identifico cuáles son los riesgos de mi casa, por lo menos yo empiezo por mi casa. Digo, bueno, ¿mi casa en qué se encuentra? Y el plan de gestión del riesgo de Cali me ayuda a poder diferenciar ese tipo de cosas. Y son de consulta pública, hay uno muy largo, tenemos un resumen más cortico, el largo tiene 700 páginas, pero eso tiene mapitas, tiene cositas. Pues era información propia, por ejemplo, para el lugar donde vivimos. Tenemos uno más cortico, también con mapitas, con cosas, y está la estrategia de respuesta, entonces tienen este código QR para poder hacerlo. ¿Y hay algo más? Ya. Tengo esta última para comentarles, el riesgo aceptable. ¿Es aceptable una inundación menor en un barrio, la acumulación de basuras en las calles o vivir en las orillas del río? ¿Aceptable para quién? Los riesgos urbanos no son percibidos en toda su dimensión. Al no ser considerados como riesgos de vida o muerte, se aceptan como parte de su hábitat y vida cotidiana. Es decir, nos acostumbramos a vivir en ese tipo de situaciones. Pero como cuando eso ya representa un riesgo para mi vida, para mi familia, entonces ahí sí digo, no, entonces ya le tengo a parar bolas. Pues no esperemos a eso, no hay que esperar a eso para poder tomar acción, sino ser conscientes de que como personas, aunque no tengamos un conocimiento específico sobre la materia, somos responsables de la gestión del riesgo, cada uno es responsable de su vida, todos somos responsables de nuestra vida y tenemos que actuar con base en ello. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, la verdad se lo agradezco mucho, espero compartir con usted en otra oportunidad.